Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso en Mecánica de Suelos 2, Grupo 1, de hoy lunes 5 de abril de 2021. Esta es la semana en que vamos a cerrar asentamientos. Y como siempre hacemos, denme por favor unos segundos para que les muestre la presentación. Y usando la presentación vamos a poder resumir las cosas que sabemos, el espacio que hay para que pregunten. Se puede decir es un espacio obligado en base a todas las tareas que tienen para entender y preguntarnos, parte de el crecer académicamente. Muy bien, entonces voy a esto de la presentación. Y también, por supuesto, veo cuántas personas están, 89 menos de 100, entonces parece nomás que vamos a dejar una sola sala. Pero igual hay personas llegando, las admitimos. Veo un 90 como número y esa es la idea. ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez más, tenemos ahí nosotros en la pantalla el capítulo 2, asentamiento de fundaciones superficiales. Y una vez más, el mismo dibujo que nos aclara la situación. Una edificación, cuando se la construye, termina con una presión a nivel de fundación. Nosotros sabemos calcular, dependiendo el tipo de suelo, la profundidad y el nivel de agua, la presión neta a nivel de fundación. El primer ejemplo, este de acá, nos muestra una losa de fundación, la idea de que se tiene toda la carga distribuida en todo el terreno, y la segunda que muestra el mismo concepto, pero al ser el edificio más pequeño, muestra en el mismo terreno unas zapatas de menor dimensión. Sea como sea, hay unas presiones actuando en esas fundaciones superficiales y una carga neta que produce un asentamiento inmediato en absolutamente cualquier suelo. Se le tendría que sumar un asentamiento por consolidación primaria si el suelo es fino y está saturado, y se le tendría que sumar un asentamiento de consolidación secundaria si el suelo es orgánico. Y por supuesto hay varios métodos, varias formas de enfocar todo. Para el asentamiento inmediato, la clave es saber el módulo de deformación E. Mientras, déjenme todavía admitir a los que estén llegando. Y con ese módulo de deformación E, podemos nosotros recurrir a la ecuación de lineal, a la ecuación de deformación elástica lineal y ciertas modificaciones de acuerdo a lo que representa el incremento de esfuerzo y el tipo de fundación para la ecuación elástica, y de ahí aparecen los métodos de Skempton y Giraud, Meini-Poulos, el eurocódigo Jambu, Christian y Carrier, en una primera parte. Y en una segunda parte, a partir de ensayos de campo, Terzaghi, Peck, Da Polonia, Schulz y Sharif, Burland y Burbidge, y Schmerman y otros. Y esto es algo que ya hemos visto, pero pongo eso porque en este crecimiento uno revisa cosas, se le ocurren nuevas ideas, puede incluso los ejercicios que eran para antes haberlos resuelto ahora, y surgen preguntas. Entonces podemos volver hasta ahí atrás y pueden hacer preguntas con relación a
el asentamiento inmediato. Los escucho. Muy bien. Luego hemos entrado al asentamiento por consolidación primaria, condición suelo saturado y fino. ¿Y qué hemos dicho en cuanto a este asentamiento? Hemos dicho, es cuestión de conocer en primer lugar la curva esfuerzo de formación del suelo. Para eso hay un ensayo, el ensayo de consolidación unidimensional. Y normalmente puede expresarse como el índice de vacíos en función del esfuerzo efectivo. Y en escala logarítmica eso trae una línea y esa es la curva de expansión. Con una pendiente, el índice de compresión. Hemos entendido que además si hay una descarga y después una recompresión, vamos a usar el CC o el CR, el índice de recompresión. Y como resultado del laboratorio, la forma de la curva, después de corregida, más bien va a ser así, ¿no? Empieza ahí porque primero tenemos la recarga y luego de llegar a esa consolidación en el laboratorio, recién seguimos por esa curva. Estamos muy acostumbrados a ver esta porción, ¿no? A esta porción. Pero esa normalmente no la vemos después de obtenerla en laboratorio. Y a partir de eso hemos entendido cómo hallar el asentamiento. Y hemos dicho, si calculamos el asentamiento a través de esta curva unidimensional, ese es de consolidación, pero con un asterisco. Y ahí hemos aprendido el criterio de normalmente consolidado, sobre consolidado, cuál es el esfuerzo inicial, cuál es el incremento, cuándo es promedio, cuándo es el medio, varias de esas cosas, cuál es el índice vacíos, cómo se mide, cuál es la altura, si es un estrato grande, varias cosas. Y hemos llegado a esas ecuaciones y luego de calcular esos valores por un coeficiente alfa, el verdadero asentamiento por consolidación primaria. Y ahí están las ecuaciones. Hemos visto la clase anterior, ahora solo estoy haciendo el resumen. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Todavía voy a ver quién llega, si hace falta una segunda sala. Estoy admitiendo, veo que en total somos 92. Todavía hay espacio, entonces se nota que vamos a necesitar una sola sala. Bien, y bien, entonces no me desvío. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estas ecuaciones, a esa idea? Ingeniero, tengo una duda. Adelante. Cuando se nos dice que la presión de consolidación sigma prima C no es constante, sino que varía, ¿cómo debemos interpretar? En ese caso, llegaremos al ejercicio. Primero la ecuación y llegamos al ejercicio y ahí voy a hablar sobre eso. No me voy a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Algún otro detalle de estas ecuaciones? Muy bien. Luego también hemos dicho, hay otras ecuaciones. En el fondo es la misma idea, pero expresada de otra forma. Ya no en esta situación, sino en esta, y ahí decimos la pendiente es MB, y por supuesto, dependiendo del incremento que tomemos, va a variar. Entonces terminamos con esa ecuación con el mismo concepto, ¿no? Es la misma idea. Y ahí está el coeficiente alfa asociado. Cuestión de saber el OCR, la relación de BH.
Y también hemos dicho, y hay un asentamiento total, y ese asentamiento total, una vez que conozco este asentamiento por consolidación, hay que sumarle el inmediato. Y es normal sumar uno y otro. Pero algunos autores, y el 77, dijeron, lo que vamos a hacer es proponer y medir, y terminaron en esto que es muy simple, y es el criterio de Burland y otros, que menciona que el asentamiento por consolidación es el total, este es asterisco, cuando las arcillas son rígidas, y es por 1.1 cuando son blandas. En general, podríamos decir que suelo normalmente consolidado puede tomarse como blando y sobreconsolidado como rígido. Pero no es lo mismo, ¿no? Podemos decir en general puede tomarse. Burland dijo, vea si su arcilla es rígida. Muy bien. Y con eso hemos llegado a los ejercicios. Les he mostrado este. Les he dicho, este no lo tienen que hacer, pero ayuda muchísimo a describir lo que está detrás, ¿no? Y lo que está detrás es lo siguiente. Que hay un estrato de arcilla que se va a comprimir. Ese es el estrato de arcilla que se va a comprimir. Y si vamos al centro de la fundación, ese estrato de arcilla va a producir un asentamiento, al comprimirse, un asentamiento de la fundación arriba. Si la fundación es flexible, va a producir un incremento de carga sobre los valores, y eso es lo que siempre necesitamos saber. De ahí que la primera decisión tiene que ver con saber cuál es el estrato de arcilla, cuál es el incremento, cuál es el índice de vacíos y cómo voy a yo tomar. Y una primera posibilidad es tomar todo como un estrato y un valor promedio, o tomar varios estratos de 2 metros cada uno e ir sumando. Y en la mayoría de los exámenes aparece un solo estrato, pero ambos son posibles, no sería problema aquello. Entonces, como siempre, hay que calcular la carga neta, luego el incremento dependiendo cualquier aspecto del capítulo 1, y luego la idea de que existen diferentes lugares del estrato que se comprime, y aquí ya empiezo a responder la pregunta que hicieron hace un momento, y en ese suelo existen varios esfuerzos y una sola curva esfuerzo de formación. Entonces yo digo, en este suelo de laboratorio sé que la curva esfuerzo de formación en concepto es esta, con una pendiente CC, y es un dato de laboratorio. Y además yo sé que cualquier curva de expansión y compresión tiene una pendiente C sub S. Ahí está la otra curva. Y eso es un dato de laboratorio. Conocer CC y conocer CS. Y sobre eso muchas cosas. Y aquí la clave es que yo tengo todo un perfil, y si la arcilla es la misma, la curva es la misma para todo el perfil. Eso hay que visualizar muy bien. Y voy y digo, a ver, si es la misma arcilla aquí o aquí o aquí, no importa la profundidad, pues se asocia que está en esa curva, en alguna porción de esa curva. Entonces puede estar, y es solo un ejemplo cualquiera, puede ser un punto de I, como puede ser uno de I, como puede ser otro de I, como puede ser uno de I. La clave es que obviamente hay una relación clara del esfuerzo con la deformación y el
estado de esfuerzos previo. No importa la profundidad, yo puedo decir aquí hay un esfuerzo, no importa cuál, y puedo calcular ese esfuerzo, sigma prima. Y para ese esfuerzo es clarito que le corresponde un índice de vacíos. Puedo yo ir a otro lado, y ahí ya voy a cambiar de color, y digo en otro lado, por decir algo aquí, hay otro esfuerzo y le corresponde un otro índice de vacíos. ¿Por qué? Porque todos están sobre la curva o de compresión virgen o cualquiera de expansión. Entonces ahora me pregunto, ¿qué sucederá con este suelo para identificarlo y para saber en qué situación estoy en las diferentes profundidades? Entonces pienso y digo, muy bien, ¿en qué situación puedo yo estar? Y ahí solo depende de que haga pruebas de campo y analice. Por ejemplo, si yo decido hacer pruebas aquí y tengo varios puntos, y en varios de esos puntos hago ensayos de consolidación y en cada uno obtengo sigma prima C, pues de esa manera puedo saber qué pasa con el sigma prima C en la profundidad. O cualquier otra deducción. No necesitamos hacerla en este curso, pero esa es la idea. Entonces, en este problema en especial, que no lo han hecho, dice el sigma prima C aumenta 20 kilopascales cada metro de profundidad. En otro problema dirá el sigma prima C es constante. En otro problema dirá el OCR es constante, el OCR varía. Cualquier cosa que me puedo inventar, la clave es que ese sigma prima C lo estoy definiendo a lo largo de la profundidad que ha pasado. En la vida práctica conviene sacar varias muestras y así uno identifica el sigma prima C en diferentes profundidades y deduce si es una línea recta, lo que sea, ¿no? Y en este caso dice eso. Entonces yo digo, perfecto. Eso quiere decir que conozco el sigma prima C en esta profundidad y yo si quiero a la mitad tengo que calcular en otra profundidad. Pero en ambos conozco el sigma prima C porque conozco la regla. Podría ser constante, no constante. Entonces busco esos dos puntos y en este ejercicio me dice esos dos puntos, porque así anoto en los exámenes, pueden tomar la misma nomenclatura, cualquier otra es lo de menos. Dice, por lo tanto, yo necesito saber a 5 metros cuál es el esfuerzo y a 7 metros cuál es el esfuerzo porque quiero ver dónde están en esta curva. Y me dice, a 5 metros el esfuerzo es mecánica de suelos 1, sale 58 y a 7 metros 83. Por lo tanto, por esa regla de este perfil, el sigma prima C es conocido a 5 metros 150 y a 7 metros 190. Ya está listo. Entonces digo, el sigma prima C es el máximo de la historia geológica, solo puede estar en esta curva. Entonces digo, para esa curva, aquí hay un valor, 150, y por supuesto mayor, 190, se refiere a esto, y solo puede estar aquí. Cambio de color, y digo esos puntos de este problema, 150 con esa curva conocida, ese valor, 190 con esa curva conocida, y tengo dos puntos para esas profundidades. Y como ese era el máximo de la historia geológica y ahora hay un valor menor, ¿de dónde hay en cada punto el valor menor? Al descargar, se ha descargado y por eso estoy ahora en un valor menor. Y para de esos puntos descargar, eso quiere decir que obligatorio sigo de ese punto una curva paralela a la que conozco y de ese punto una curva paralela a la que conozco. ¿Hasta qué valores? Ahí se fue. ¿Hasta qué valores? Hasta los valores que yo conozco de esfuerzo, ¿verdad? Porque yo he deducido, he calculado
que en cada uno hay un esfuerzo, 58 y 83, y de ahí viene que este se descarga hasta 58. Y este otro se descarga hasta 83. Entonces, mis dos puntos, a 5 metros y a 7 metros en este problema, son especialmente el de 5 metros, este valor es ese, y el otro punto a 7 metros es ese. ¿Por qué? Porque esa es la situación del problema. Y a partir de eso, una vez que veo rectas, pues compongo para saber de dónde parto y dónde llego. Entonces, si yo conozco esa pendiente, esa y esa, o al revés, o cualquier otra situación, estoy listo. Es muy importante, por eso repetido largo a la pregunta que acaban de hacer. ¿Queda claro para todos, para el que preguntó? Sí, ingeniero, pero en este caso se nos dice cuánto está incrementando, pero si solo se nos dijera que no es constante y, por ejemplo, en el ejercicio 2.10 nos dice es constante hasta que el suelo está normalmente consolidado y de ahí para adelante ya no, pero no nos dice cómo o cuánto En ese incrementa. caso, que es el siguiente problema, y ahí voy a utilizar aquí esto mismo, entonces solo he descubierto que, y ahí voy a hacer otro concepto, y por favor siempre aprendan así, porque es muy, muy fácil, y no te estoy rigiendo a ti, pero es muy fácil como estudiante y como persona en cualquier ámbito, decir, no, ponle nomás, ¿y por qué esto sale así? No, ponle, te va a poner bien. Pero no, ahí están los conceptos. ¿Y cuál es el concepto? Lo hemos visto en suelos 1. En mecánica de suelos 1 hemos dicho a lo largo de eso, y le hemos dado muchísimo énfasis, en función de la profundidad, se puede calcular antes de colocar la fundación un esfuerzo efectivo. Y hemos aprendido a calcular en las situaciones más difíciles posible esa relación. Aquí estoy dibujando como una línea, pero sabemos, eso es mecánica de suelos 1, y hemos puesto acuíferos, hemos puesto niveles freáticos, etcétera, etcétera. Y decimos, ese es el esfuerzo a lo largo, conocido, antes de colocar la fundación. Y en suelos 2, en el capítulo 1, he aprendido que hay un incremento de esfuerzos, y eso me va a producir, ese incremento de esfuerzos, me va a producir un cambio en este esfuerzo, cambio de color, y digo, ese incremento se va a dar a partir de este punto, porque ahí está la carga, y he dicho, ese incremento va a representar un valor cualquiera en esta escala, que es la carga neta. Y a partir de ese valor, el incremento no va a ser el mismo, va a ir disminuyendo. Y en este ejercicio, el ejemplo del que estamos hablando, que era su tarea, va disminuyendo de esa manera hasta que en algún momento ya desaparece, ya no hay incremento. En ese caso, cuando ya no hay incremento, pues, ¿cuál va a ser el verdadero falso conejo? Digo, el verdadero esfuerzo que existe, el anterior, porque no hay incremento, ¿verdad? Entonces hay una profundidad, ahí hay una profundidad de un incremento de esfuerzo, delta sigma, que es calculado, y en ese caso llega hasta la profundidad, y ahí desaparece, ya no hay más necesidad de tomarlo en cuenta. Hasta ahí hay un incremento. Entonces ahí yo digo, perfecto, noto que el incremento de esfuerzos se da hasta esa profundidad y viene dado de esta manera. Entonces ahora en el problema dice, mire, hay un incremento de esfuerzos y hay una relación con ese incremento. Entonces, en el problema, en el que han resuelto, en el fondo está diciendo consecuencia, voy a cambiar de color a
rojo en este caso, y dice hasta aquí que hay un verdadero incremento y hay algo que decir con el sigma prima C y el incremento, no importa qué, y ahí creo que dice aumenta, disminuye. ¿Me hace recuerdo qué dice en el problema 2.9? Es constante. Dice es constante el sigma prima C. Entonces voy a graficar, si el sigma prima C es constante, me voy a imaginar un valor de ese estilo hasta ahí. Ahora, pregunta, ¿por debajo podré mantener que sea constante? El concepto no da, ¿verdad? Porque a partir de ese momento, el esfuerzo máximo de su historia geológica va aumentando. Aquí está, el máximo de su historia geológica es ese valor. Y realmente dibujó mal eso ahí, voy a borrar. La idea era buena en cuanto a concepto, pero cuando llegó abajo ya no coincide con todo lo que estoy mostrando. Entonces voy a poner y decir, en algún momento el valor es constante y debería haberlo dibujado exactamente ahí. Y ese siempre es mayor en esta recta ahí, y ahí he borrado la línea numérica. Esa de ahí. Entonces empieza y dice ahí arriba, aquí a este nivel, es un valor, evidentemente, cualquiera, y el sigma prima C es máximo de su historia geológica. Y conforme voy en la profundidad, es constante. Entonces uno mira el esfuerzo y dice, muy interesante, el OCR está disminuyendo, ¿no? Se nota clarito. El OCR disminuyendo, y ahí disminuyendo, y ahí disminuyendo, y etcétera, etcétera. Y aquí el OCR se vuelve 1. ¿Por qué? Porque esto va aumentando, y en esa profundidad el OCR es 1. Aquí puedo decir 10, luego 9, luego el OCR 7, que es otra posibilidad, ¿no? Que puede haber en un suelo. Aquí el OCR 6, 5, 4, lo que sea, y ahí 1. Entonces, hasta ahí puede ser constante, porque después está clarito que el esfuerzo real sobre el suelo tiene que aumentar. Por eso es constante solo hasta ahí. Después, el que yo vea del suelo es el máximo de su historia geológica. En ese problema, por eso dice, este estrato tiene un comportamiento sobreconsolidado con esto, y por debajo es un suelo normalmente consolidado por esta razón. Y ahí hay una capa con un asentamiento y otra capa con otro asentamiento. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí responde. Gracias. Perfecto. Muy bien. Y ese es yendo a lo mismo, pero con relación al ejemplo 2.9, que es la mayor novedad. En la siguiente versión del texto voy a incluir algo parecido a lo que acabo de decir para que primero hagan ese ejercicio. Es lo correcto, ¿no? Pero igual hemos entendido, no hay problema. Es más práctico tener algo más. Y el 2.10 o el 2.9, el 2.10, ya no me acuerdo cuál es cuál, pero es la misma idea. ¿Ok? Más preguntas, muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Ingeniero, una pregunta más. Adelante. En estos dos ejercicios, la carga neta lo divide entre un factor de seguridad, haciendo que la carga se reduzca. ¿Esto se aplica a todo o es algo especial para estos dos? No, es que eso me he olvidado. No, yo tengo que pulir esos. Intento pulir harto, como han notado, si han podido ver otros textos, y este ha mejorado harto. Pero no, eso todavía puedo pulir. Lo que pasa es que estos ejercicios salen de exámenes que involucran además capacidad de apoyo. Entonces eso me olvidó avisar, y disculpen, esos valores con los que empieza, digan
todavía no los conozco, los voy a calcular en el siguiente capítulo. Ahora los asumo como si fueran cargas netas bien calculaditas. ¿Algo más, jóvenes? Bien. Entonces, recordatorio es extremadamente importante trabajar sobre esto. Entonces, en ese sentido, viene la idea de que es requisito para dar el examen haber pensado progresivamente en el tiempo. Es obligatorio, es normal, se puede justificar bajo cualquier línea pedagógica aquello. Entonces, no se olviden. Hasta ahora no les he dicho suban los ejercicios, pero si en este momento abro, sería su obligación hacerlo. Todavía no voy a abrir, pero no se olviden. Y si abro y cierro, ya se han perdido su examen, ¿no? Eso también que quede claro. No nos digan, se lo enviaré más tarde, se lo enviaré a la noche, haré 3 días después. No, ya se han perdido su examen porque es requisito. No se olviden de eso, es importante. Bien, entonces mientras uno no haga el ejercicio, juega la ruleta rusa. Y mientras uno haga, está tranquilo porque el objetivo es aprender. Y el rato que haya que subir, los suben enteritos. Y si es que uno no ha hecho, bueno, ruleta rusa, bala y ya no puede dar examen, ¿no? Es requisito el trabajar. No se olviden ese pequeño, gran detalle, ¿ok? Más preguntas. Bien. Entonces volvamos a nuestra presentación. Y ahí decimos, no nos olvidemos que este tipo de edificios típicos en Cochabamba, en que tienen losas de fundación con áreas definidas y una carga, pues se calculan así como acabamos de ver, con esa idea. Obviamente todavía les falta la idea de estructura, de carga, carga muerta, viva, hormigón, y qué decidir qué es la carga abajo, ¿no? O sea, todavía les falta fundaciones, si es rígido, si es flexible. Pero una vez que quede establecido en fundaciones, qué fundación utilizar, si es rígida, flexible, y ahí abajo hay arcilla, estamos listos, ya sabemos calcular cosas de ese estilo. Y estoy seguro, en todo Cochabamba hay de estos edificios, si en este momento ustedes miran afuera, no sé en qué zona viven y viven en todo lado, pero Cochabamba tiene tantos edificios que estoy seguro que ya pueden ver un edificio y dicen, bueno, llegó a séptimo semestre y ya he aprendido cómo calcular los asentamientos, algo muy, muy real. Así funciona. ¿Y por qué en Cochabamba hay principalmente arcillas? Y si están secas, solo el inmediato. Por supuesto, todavía falta el proceso, que es el capítulo 4, de ver qué hay por debajo, cómo sacamos muestras y terminar en la decisión de cuántos estratos hay. Pero finalmente lo que hemos dicho sirve, no importa los estratos que haya, ¿no? Eso queda claro. Pero todavía hay que hablar de varios estratos, ¿no? Entonces, ahí está una vez más una planta que muestra el asentamiento en función de la distancia. Hemos aprendido a calcular en uno, si usamos programas podemos calcular más. Pero, ¿y los estratos qué hacemos? Y eso es lo que queremos ver ahora.
¿Qué pasa si tenemos estratos, no? Aquí está el ejemplo. ¿Qué pasa si eso es arcilla, arcilla, un estrato de grava, grava y arcilla? Y conocemos las propiedades de ese y así sucesivamente. Entonces, por si acaso, ¿alguna pregunta está ahí antes de ver este detalle del asentamiento total con estratos? Bien. Entonces decimos, recordemos lo que sabemos del método de Schmermann. En el método de Schmermann hay un factor I y debajo de la fundación, al centro de la fundación, ese factor I puede ser 0,1, 0,2, 0,3, así sucesivamente. Y por debajo, dependiendo el ancho de la fundación y el tipo de fundación, podemos ver hasta dónde llega la compresión. Y si hay fundaciones cuadradas o circulares, aquí dice, tenemos una relación, y si hay fundaciones que son corridas, tenemos otra relación. Y hemos aprendido, cuando veamos el método de Schmermann, que cualquier otro tipo de fundación representa el interpolar, y al interpolar aquí he dibujado que tenemos esta situación. Entonces, si nos imaginamos el incremento en una arena y una fundación L sobre B igual a 5, por decir algo, podríamos llegar a la conclusión de que tiene ese incremento, y a partir de eso podríamos nosotros decidir estratos, valores de todos de arena, y calcular el asentamiento. Lo que representa, hemos entendido en la ecuación de Schmermann, es sumar el asentamiento de un estrato más otro, con los diferentes valores de y de espesores en esa profundidad. Bien, con eso dicho, Coduto en su libro dice, mire, si usamos el método de Schmermann está bien, pero ahora hay un estrato entre estas dos líneas de color anaranjado. Entre esas dos líneas hay un estrato de arcilla. ¿Podríamos nosotros trabajar en ese caso? Y este Coduto dice, sí, no nos vamos a hacer problema. Lo que vamos a hacer es todo igual. Entonces, en el caso de que tengamos una arena, podríamos nosotros dividir en estratos, y aquí en este punto, ya sabemos cómo calcular eso, diríamos hay un primer estrato, y diríamos este de acá tendría que ser el delta Z1, y este de acá tendría que ser el delta Z2, y este de acá tuviese que ser, ya está definido, es arcilla el delta Z3, y hasta aquí que llega la compresión, tuviésemos que tener un delta Z4, el mismo concepto de antes. Y por supuesto, en el 1 aparecería un módulo de deformación E1, que hemos dicho aparece del CPT. En el siguiente sería el módulo de deformación E2'. Me salto un ratito esto que ahora es una arcilla, ¿no? No me olvido que esa es una arcilla ahora. Pero conozco todo con relación al resto. Y aquí abajo aparecería para este espesor, un E que le voy a llamar 4, porque es el cuarto estrato. Si se tratara de valores de I, en todos igual conozco, ¿no? No sería problema. En la mitad de este estrato habría un I, en este otro I.
En este estrato también habría un I ahí en la mitad y ahí otro I. Ese no es problema. Bueno, ¿qué dice Coduto? Que se puede utilizar el método de Schmermann y lo único que hay que cuidar ahora es que el valor de E, ahí está la clave, el valor de E no sea exactamente el de la arena, porque no es una arena, es una arcilla. Más bien se utiliza el valor de E equivalente. E equivalente. Y ese equivalente podrá ser este de acá, opción 1, y este de acá, opción 2. Concentrémonos en el de arriba. Dice, mire, aquí al medio del estrato, antes de colocar la fundación, por supuesto que hay un esfuerzo efectivo vertical antes de colocar la fundación. Como es una arcilla, tiene propiedades y se conoce el CC y se conoce el CR. Y si el suelo, esa arcilla está normalmente consolidada, caso 1, solo agarre esos valores y halle el E equivalente. Y ahí está 2.30 de sigma prima B sobre CC sobre 1 más E0. CC sobre 1 más E0. ¿De dónde ha salido eso? De conocer el estrato de arcilla, de conocer C sub C, que está normalmente consolidado, el esfuerzo efectivo, y de ahí el E equivalente. Bueno, y si ya tengo el E de esa arcilla, utilizo la ecuación de Schmermann con ese valor de E, y ahí estoy listo. He hecho lo correcto, he hecho y puedo calcular el asentamiento de diferentes estratos. Es correcto, esa es una manera. Pero en general debo pensar que el estrato de arcilla es el, ¿cómo se puede decir? No es el mayoritario. Hay más arena y hay un estrato de arcilla. Pero ¿qué pasa si esa arcilla está sobreconsolidada, ¿no? Para los esfuerzos que hay, con los mismos conceptos que acabamos de explicar y le he dado mucho énfasis. Entonces, yo podría decir, no, esta arcilla sobreconsolidada no puede tener la misma respuesta, va a tener otra respuesta sobreconsolidada. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Es muy clara, ¿no? El E va a ser diferente en el sentido de que tenga aquí un CR. Entonces, LR es ese valor. Y esa es la manera en la que uno puede sustituir un estrato de arcilla y volverlo a arena y utilizar el mismo principio. Y ahora no olvidemos que hemos calculado el asentamiento inmediato. Y ahora, como se trata de arcilla, va a tomar más tiempo, no va a ser inmediato, pero igual va a equivaler al asentamiento total. Esa es la idea. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Y por supuesto el texto dice, tiene que seguir practicando. Esto es muy simple. El texto dice, ahí tiene una zapata con un cierto perfil y ahora miren el perfil, arena, arcilla y arena. Y uno dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo sumo? Hay varias cosas. Bueno, dice, se aplica directamente Schmermann y hace el factor de influencia y en estos lugares de arcilla calcula los valores de equivalente, está listo. Ese es el asentamiento total. Entonces, por supuesto, como ya hemos visto Schmermann, entendemos todo, el hecho de hacer el ejercicio no va a ser problema, pero tienen que pasarse. Hay otras materias, hay otras responsabilidades en la vida, o sea, eso queda clarísimo. Pero tienen que darse tiempo para llegar a esto. Y a todos los problemas que tienen, le suman este.
problemas en el sentido de ejercicios, ¿no? No a problemas en la vida. Bien, entonces ahí tenemos algo más asociado con asentamientos. ¿Alguna pregunta? Bien. Y en ese contexto, en el que hay varios estratos, aparece este autor. Lo hemos visto entre una y otra ecuación y sugerencia y métodos empíricos, etc. Yambu, en 1967, él propuso el método, un método que le llaman método tangente. Y él dijo, mire, aquí él define eso, se entiende que este es el incremento de esfuerzos, este es el incremento de deformación, una relación esfuerzo-deformación, dice que es un valor MT y está asociado con esta relación. Es lo que dice Yambu, no vamos a deducir, simplemente decimos es esa relación. Ahí aparece un M, un número modular, aparece un J, exponente de esfuerzo, un esfuerzo efectivo y un esfuerzo de referencia. Entonces, si uno dice, esta es la relación, este valor y esto son la relación esfuerzo y deformación, entonces despeja la deformación unitaria, en otras palabras, el asentamiento comparado con la longitud inicial, y dice, no es nada más que integrar esto, ese módulo, y entre un esfuerzo que va de un esfuerzo cero a un incremento que llega a un esfuerzo final de tanto. No hay que saber de memoria, solo la idea de que él plantea eso. Y él dice, ¿sabe qué? Este valor de J, el exponente de esfuerzo, va a depender del tipo de suelo. Y como estamos hablando de combinación, va a ser importante ir cambiando, porque no se olviden, es una sumatoria, ¿no? Integral. Entonces ahí hay varios estratos y esos estratos estratificados involucran diferentes rocas, suelos. Y Yambu incluso dijo, si J es 1, estamos hablando de rocas, estamos hablando de tilitas, algún material muy rígido. Si J es 0,5, varios suelos, estamos hablando de grava, arena y limo, y J es 0 en lo que se conoce como arcilla. Entonces uno dice, ya entiendo, yo he hecho hasta ahora la diferencia entre arena y arcilla, pero aquí hay algún esfuerzo que me hace esa diferencia en los diferentes estratos. Y además, Yambu dice, aquí hay un valor de M, y ese valor de M es un número modular. Y ese va a depender también del tipo de suelo. Voy a tomar, por ejemplo, una arcilla dura. Entonces dice, ese valor de M está entre 60 y 20. Si se trata de una roca, entre 400 y 40. Y si se trata de una roca de grave, creo decía hace rato, una roca de alta resistencia, un otro valor. Entonces M depende de la rigidez de cada suelo. Perfecto. Y Yambu dice, ahora sí hago claramente la integral y separo y digo, bueno, a esa integral y con los valores voy a decir, hay el caso en que J es diferente de 0 y hay el caso en que J es igual a 0. Y ya me dice, miren, la ecuación se nota que tiene que tener un módulo M, el valor de J, un esfuerzo efectivo inicial, uno de referencia y uno final. Entonces me parece lógico de uno inicial llegar a uno final con un valor de M en diferentes suelos, y esa es la deformación. Y epsilon, y aquí lo voy a escribir clarito, a veces uno le tiene miedo,
El épsilon no es nada más que una deformación entre la longitud inicial. Y en nuestro caso es el asentamiento entre la altura h. Por lo tanto, el asentamiento que se va a dar es esa ecuación por h. Y si estamos hablando de una grava, solo el asentamiento inmediato. Y si estamos hablando de una arcilla, pues podemos estar hablando del asentamiento por consolidación. Y según Burland, ese asentamiento puede también ser el total. Entonces, por eso solo pongo ese como asentamiento. Y obviamente cambia la ecuación si es que J es 0. Y digo, ¿qué era J0? Arcilla. Y miro aquí y digo, pero esta ecuación involucraría S igual a 1 sobre m logaritmo natural de un esfuerzo final, es decir, el sigma prima 0 más el sigma prima, el delta sigma sería el final, dividido entre sigma prima 0. Ese sería el asentamiento. Y uno dice, pero esa parte en las arcillas ya he visto, pero no en logaritmo natural, en logaritmo en base 10. Y digo, pero claro, si yo he visto en varias arcillas, por ejemplo, que ese es CC multiplicado por H sobre 1 más E0 multiplicado por el logaritmo de sigma prima 0 más el delta sigma, en arcillas normalmente consolidadas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay varias ecuaciones, pero ahí está. Y uno dice, pero si son casi la misma ecuación, la del Yambu, solo que la de Yambu, además de la ecuación de arcilla, me está dando para otros tipos de suelos con otros valores de J, pero para J igual a 0, yo ya he visto esa ecuación. Es solo cuestión de que si al cambiar logaritmo en base 10 por el logaritmo natural, ahí está. Y yo ya digo, ahí me olvidó el H, perdón aquí, eso sí que no me debo olvidar, el H, ¿no? Este de acá. Entonces, aquí está y aquí. Por lo tanto, ahí uno dice, muy interesante, el valor de M va a estar relacionado con CC y va a estar relacionado con 1 más C0 y va a estar relacionado con pasar de logaritmo en base 10 a logaritmo natural, ¿no? Y perfecto, entonces digo, esta ecuación de Yambu no es diferente a la que hemos estado viendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se expresa como deformación unitaria y que además permite añadir otros suelos. Ahí está lo que decíamos. En un suelo normalmente consolidado, esa es la ecuación, y tiene la misma forma. Ya ha salido de este ensayo de consolidación. Y de ahí he determinado CC, conozco el E0. Y si el suelo está sobreconsolidado, por supuesto que hay variaciones, pero la misma forma. En lugar de CC entra CR. Y si tiene que involucrar dos porciones, las dos partes de la recta, he entendido muy bien esas dos porciones de la recta. Eso me ha quedado muy claro. Entonces, vengo a la ecuación de Yambu, que terminan siendo unas ecuaciones que parecen sueltas, pero no son tan sueltas, son solo este criterio. Y dice, pensemos que J es diferente de 0, esa es la ecuación. Entonces estamos hablando de estratos o un estrato de arena, de limo, de grava, incluso de algún tipo de roca. Entonces dice, mire, esta es la ecuación y el valor de M tiene esa relación.
no nos vamos a fijar mucho en el valor, solo decimos hay una relación para M, y si el suelo está normalmente consolidado, suelo normalmente consolidado, pues hay una ecuación asociada con el valor de M. Y si el suelo está sobreconsolidado, entonces veo una ecuación asociada con aquello. Entonces digo, pero es exactamente lo mismo de antes. Había para normalmente consolidado algo con un CC y había para sobreconsolidado, cuando estamos hablando de este caso, algo con dos partes, y el sobreconsolidado de este caso solo había que cambiar el CR por el CC. Bueno, cuando vemos estas es la misma idea. Normalmente consolidado, sobreconsolidado. Y si llegamos a las arcillas, entonces ahí dice, si J es igual a 0, arcillas, entonces resulta que M, y es lo que acabamos de decir, CC sobre 1 más C0 por 2.3. ¿Por qué? Porque en la ecuación era 1 sobre M. Y esto para arcillas normalmente consolidadas. Y sobre consolidadas trae el valor de recompresión, por lo tanto un otro MR. Y ahí dice, si el suelo está normalmente consolidado, la ecuación simple que es la misma, y si está sobreconsolidado, la ecuación doble. Y nunca olvidar que para esta ecuación, por supuesto, le falta una porción. La idea de que E es igual a 1 sobre MR por el logaritmo natural de sigma prima F sobre sigma prima 0, y es la misma ecuación en arcillas, solo que expresada de otra manera. Pero en los otros suelos, porque J no es igual a 0, cambia un poco. En su texto estas ecuaciones han sido pulidas y en su formulario también. Y lo que me ha hecho, recuerdo que me han pedido subir y todavía no lo he hecho, pero ya se las voy a subir, disculpen, el formulario. Bien, entonces con esas ecuaciones uno dice, yo quiero practicar primero en arcilla. Entonces voy a usar las mismas de siempre, o sea, es una extensión del otro. Pero ya voy a aprender que si yo tengo una arcilla, igual que antes voy a ver la altura que se comprime, y muy especialmente en este método voy a utilizar los estratos de 2 metros. Y este ejercicio siguiente trae la división en estratos de 2 metros, y es lo mismo de siempre, solo que la ecuación de esta forma. Entonces hay que calcular el valor de MR si está sobreconsolidado, o utilizar ambos si es el caso sobreconsolidado, cuando sabemos usar ambos, o normalmente consolidado, y pasar de M a de CC o CR a M o MR es fácil y es la misma ecuación. Entonces es solo una extensión. Pero después hay problemas de examen, y en especial es el problema 2.13, que dice, mire, hay una fundación a 4 metros, una losa de B igual a L 10 metros, con una carga de 150, con ciertas condiciones, y realmente ahí aparece una arena normalmente consolidada, y abajo una arcilla sobreconsolidada. Entonces, el resultado del asentamiento va a ser la composición de ambas. He aprendido que podría utilizar el método de Coduto y sumar a ambos. Quizá puedo suponer solo el método de Schmermann para arriba, y adicionalmente pensar en el método que conozco para abajo y sumar ambos. Por supuesto que uno puede hallar asentamientos totales, pero especialmente en el método de Jambu, uno debe ver que tiene 2 estratos, el de arriba y el de abajo, que cada estrato no debe ser mayor a 2 metros, entonces arriba hay 2 y abajo hay 3 estratos, el de abajo de arcilla y el de arriba de arena. Y lo único que hay que asegurarse es de conocer el incremento,
Y para cada valor tengo que saber la ecuación adecuada, si J es 0 o J no es 0. Entonces, en este problema, la idea es que voy a yo poner de estratos de arena 2, hay una división, y de estratos de arcilla 3, 1, 2 y 3. Y para cada estrato, y para el total, por supuesto que de alguna manera tengo que calcular el incremento de esfuerzo en función de la profundidad. Y de ahí viene todo el capítulo 1. Y si no puedo exactamente, recurro a un programa, pero conozco ese valor. Entonces, si veo la arcilla y utilizo el método de Yambu, utilizo ese medio y ese medio, y cada uno tiene su propio E0 y sigma prima 0, y por supuesto, a partir de eso, cada cual o está sobreconsolidado o normalmente consolidado en su propia ecuación. Y en el de arena exactamente lo mismo. Para el punto medio hay uno y hay otro, y tengo un incremento si necesito. Y realmente necesito. Y en este problema me dice, calcule esos incrementos. En este caso, en ese examen desea, utiliza el método de Boussinesq y no otra cosa que le va a tomar mucho tiempo. Boussinesq, asuma que eso es correcto, pero nunca se olviden que si bien está aplicado Boussinesq ahí, es solo para apurarse, porque debido a que hay dos estratos, otro es el incremento. Pero conocidos los incrementos en los diferentes puntos, hay que hacer el cálculo del que acabo de decirles y después decir, ¿y en la arena cuál es la ecuación? Y aquí hace una pequeña aclaración y dice, en la arena esta es la ecuación. Ahí dice otras cosas, pero esa es la ecuación. Mide el valor de E, como sabe medir en una arena, y calcula el esfuerzo al que se llega y el esfuerzo inicial. Y eso es lo que aparece ahí. Y a partir de eso, abre un valor de M en la arena para el estrato de arriba y para el estrato de abajo. Y por supuesto, luego hay que usar la ecuación. Y para el estrato de arcilla, esto que viene de acuerdo a la consideración. Calcule los diferentes valores de E. Y luego, en el estrato, calcule de arena, utilice la ecuación y que ahí calcule S. ¿Cuál es la ecuación? Si está normalmente consolidado sobre consolidado, 1 sobre M, por lo que diga la ecuación para arenas, ¿no? Con J diferente de 0, para el estrato 1 un valor, para el estrato 2, y luego pasa a la arcilla con los diferentes estratos de arcilla, con las ecuaciones de arcilla que correspondan. Y luego, sumados esos 5 estratos, el asentamiento es, en este caso, 39 milímetros. Esa es la aplicación del método de Yambu. Queda claro que pueden hacer preguntas ahora, pero sobre todo deben trabajar en esto y el jueves hacer más preguntas de este ejercicio que está en su texto. Muy bien. Entonces, ahora sí. Cualquier pregunta, bienvenida. Bien, entonces el jueves hacemos una primera parte de preguntas y después vamos a ver el asentamiento por consolidación. Y el viernes, dice nuestro cronograma, vamos a tener preguntas. Hoy he ido más tranquilo porque voy a aprovechar de usar un poco el viernes para cerrar lo de consolidación y después preguntas para cerrar todo y preguntas de cómo inscribirse, cómo dar exámenes y cosas de ese estilo. Entonces ya vayan alistándose para el examen de capítulo 1 y 3. Condiciones: haber resuelto esos problemas que tienen en la mano, y 2, haber asistido
al 75% de las clases. Entonces va a haber unos formularios que los van a ayudar a sumar, restar y a ver todo aquello. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta más, menos? Bien, cerramos acá. Tengan muy buena semana.